Buenos días. Nosotros somos Brandon de Jesús Estrella Chan. y Gerardo Fernando Figueroa López y les vamos a hablar acerca de las fracturas de pelvis. Vamos a iniciar hablando acerca de generalidades de la anatomía de la pelvis. La pelvis es una estructura en forma de anillo. Contiene un gran complejo ligamentario que le va a otorgar soporte y sostén tanto a las estructuras anteriores como posteriores. Tiene una forma inclinada para que posteriormente podamos entender las proyecciones radiológicas que les vamos a presentar y tiene una relación con estructuras neurovasculares, lo cual conlleva un gran riesgo de lesiones, no solo de estas estructuras, sino también de vísceras huecas contenidas en ella como la vejiga urinaria. Esta compleja estructura anillada está compuesta por tres huesos principales, dos huesos coxales, también llamados ilíacos o conocidos como huesos inominados, que se encuentran tanto de manera izquierda como derecha, y posteriormente el sacro. Estos huesos inominados bilaterales se unen en la región anterior formando la sínfisis del pubis y en la región posterior el sacro se une a ambos mediante la articulación sacroiliaca. Como pueden observar, el hueso coxal o ilíaco está formado por la fusión de tres centros de osificación. Podemos observar al ilion de color amarillo, al isquion de color naranja y al pubis en color verde, que se van a unir en el cartílago trirradiado en la cúpula del acetábulo. En la vida adulta, esto ya está completamente fusionado. Con respecto al gran complejo ligamentario del cual ya les hablé, tenemos de manera característica tres ligamentos principales, los cuales son el ligamento sacroiliaco marcado con el número 1, el ligamento sacroespinoso marcado con el número 2 y el ligamento sacrotuberoso marcado con el número 3. Se mencionan estos tres ligamentos de manera inicial porque son los que le van a otorgar la estabilización primaria a la pelvis. La estabilización secundaria está dada por los ligamentos iliolumbares marcados con un asterisco. Podemos observar que tenemos al ligamento sacroiliaco que tendrá un componente principalmente anterior, el ligamento sacroespinoso, y tenemos un ligamento sacrotuberoso. Estos otorgan la estabilización primaria y la estabilización secundaria está dada por los ligamentos iliolumbares. Ahora bien, si observamos en la región posterior, podemos apreciar que de igual manera se encuentra el ligamento sacrotuberoso desde una vista posterior y tenemos a los ligamentos sacroiliacos posteriores, los cuales otorgan la estabilidad vertical a la pelvis. En cuanto a la epidemiología de las fracturas esqueléticas, la pelvis ocupa el 3 y 5% de los pacientes que ingresan por trauma. En la literatura universal se reporta un 60% asociado a accidentes en vehículo automovilístico, el 9% en motocicleta, 12% pacientes arrollados y 10% de caídas de altura. La incidencia en pacientes menores de 35 años es mayor en hombres, mientras que en los mayores de 35 años es mayor en mujeres. Los pacientes jóvenes generalmente el mecanismo es de alta energía, mientras que los pacientes ancianos el mecanismo es de baja energía, generalmente de caídas desde la propia altura. Con respecto a los mecanismos de lesión, las lesiones pueden producirse por mecanismos de baja energía, que característicamente dan lugar a fracturas de huesos individuales, o por mecanismos de alta energía, que pueden ocasionar roturas del anillo pélvico. Las lesiones de baja energía son a menudo resultado de una contracción muscular muy brusca, que se puede dar en músculos como en el recto femoral o alguno de los músculos cercanos a la pelvis. Estos son comunes en deportistas y en pacientes jóvenes, lo cual ocasiona una lesión por abulsión. También pueden ser resultado de un traumatismo de baja energía, como se mencionó anteriormente, ya sea desde la propia altura o también por una caída a horcajadas. Las lesiones de alta energía, en su caso, se van a producir típicamente en accidentes de tráfico, atropellos de peatones, accidentes de motocicleta, caídas desde grandes alturas o aplastamientos. Las lesiones que son por impactación ocurren cuando un sujeto que está en movimiento choca contra un objeto estacionario o viceversa. Las lesiones por aplastamiento se van a producir cuando el sujeto se ve atrapado entre una fuerza que es lesiva, por ejemplo, entre un vehículo y un material rígido, como puede ser el caso del suelo. Los patrones de lesión varían según la dirección en que se aplique la fuerza, que puede ser aplicada de manera anteroposterior ocasionando un choque frontal, aplicada de manera lateral o puede existir una fuerza de cizallamiento. Con respecto al choque frontal anteroposterior,
En este se va a producir una rotación externa de la hemipelvis. Esto va a provocar que el pubis se abra hacia ambos lados. Sin embargo, no va a afectar a los ligamentos posteriores. Ahora, con respecto al choque lateral, este es más frecuente y va a ocasionar la impactación del hueso esponjoso a través de la articulación sacroiliaca y del sacro, lo que va a producir una rotación interna de la sínfisis del pubis hacia un lado, provocando que en el sacro haya un esfuerzo posterior. De igual manera, puede estar incluida la región del trocánter mayor y puede estar asociado a fracturas transversas del acetábulo. En tercer punto, tenemos a las que se dan por cizallamiento. Esto va a producir una fractura completamente inestable debido a que hay una rotura de los ligamentos de soporte primario. Esto puede estar dado por personas que se caen de cierta altura en posición de bipedestación o sentados. Por ejemplo, de acuerdo con la edad, en los ancianos la resistencia ósea puede ser menor que la resistencia de los ligamentos, por lo que el hueso fallaría en primer lugar, a diferencia de los pacientes jóvenes donde la resistencia ósea es mayor y por lo tanto la rotura de los ligamentos se va a producir en primer lugar. Valoración clínica. Como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de estas fracturas se da por mecanismos de alta energía. Por lo tanto, suponemos que el paciente llega después de haber sufrido un accidente de auto, caída de altura o un atropellamiento. Después, se hace la valoración primaria del paciente, el cual consiste en el ABCDE que anteriormente hemos revisado. Se inicia la reanimación, el cual consiste en tratar las lesiones que amenazan la vida del paciente. Es necesario valorar lesiones cefálicas, torácicas, abdominales y de columna, así como la identificación de todas las lesiones de los miembros y la pelvis. De igual modo, valorar la situación neurovascular. La inestabilidad pélvica se puede observar en el paciente a través de una dismetría con acortamiento del lado afectado o una deformidad del miembro inferior. Para determinar la inestabilidad pélvica se pueden realizar dos maniobras. 1. Cuando la fractura no es complicada o no está tan inestable, debemos de poner las manos a la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores e intentar hacer una maniobra de apertura de manera gentil. En caso de que el paciente sienta dolor, se suspende la maniobra. Lo que queremos hacer es abrir la pelvis y comprimirla. La segunda maniobra, en lugar de hacer una abertura, ponemos las manos a nivel de los trocánteres a la altura de las crestas ilíacas. Se hace una ligera compresión. De igual manera como la anterior, si el paciente siente dolor, se suspende la maniobra. Lo que buscamos es ver si el paciente refiere algo de dolor o dolor intenso al realizar estas maniobras. Siguiendo con la valoración clínica, hay algunos signos de sangrado que deben ser observados. Por ejemplo, una contusión masiva en el flanco o región glútea, o una gran inflamación con hematoma que puede ser revelado al palpar la parte posterior de la pelvis o de la sínfisis. Es necesario inspeccionar el periné buscando fracturas expuestas, ya que la mayoría de estas pasan desapercibidas porque se exponen en la mucosa rectal, que no siempre es evidente. Por lo tanto, es sumamente importante realizar un tacto rectal o vaginal, y lo que se debe buscar o sentir es una espícula o una punta de fragmento de hueso, que se siente de manera cortante. La fractura de la pelvis se acompaña de una situación hemodinámica, el cual puede ser una rotura del plexo venoso en pelvis posterior, la rotura de las ilíacas anteriores o posteriores, que puede causar una pérdida de pulso distal, o la rotura de la arteria glútea superior, aunque esta se puede tratar sin necesidad de cirugía, con reposición de líquido rápida, estabilización de pelvis y embolización. Las opciones disponibles para el control inmediato de la hemorragia incluyen 8 puntos. 1. Colocación de unos pantalones militares anti-shock. 2. Colocación de un fijador externo anterior. 3. Colocación de una faja o hamaca pélvica alrededor de la pelvis. 4. Colocación de un soporte estabilizador por vacío. 5. Colocación de una pinza pélvica posterior, pinza en C. El 6 y 7 solo se deberá realizar si el paciente será sometido a una laparotomía urgente o exploratoria respectivamente. El 6 se refiere a la reducción abierta y fijación interna y el 7 al empaquetado abierto del retroperitoneo. El punto 8 es considerar una angiografía y una embolización si persiste la hemorragia a pesar de cerrar el diámetro de la pelvis. Valoración por las imágenes. Las pruebas de imagen traumatológicas estándar incluyen las proyecciones anteroposterior de tórax, lateral de la columna cervical y anteroposterior de la pelvis. La proyección anteroposterior de la pelvis nos sirve para poder visualizar lesiones anteriores, como fracturas de las ramas del pubis
y desplazamiento de la sínfisis, lesiones de la articulación sacroiliaca y fracturas del sacro, fracturas ilíacas y fracturas de la apófisis transversa de L5. En la siguiente imagen radiográfica se puede observar la proyección anteroposterior de pelvis. También se resaltan en colores líneas que se pueden evaluar. De rojo, la línea iliopectineal. De morado, la línea ilioisquial. De azul, el borde anterior del acetábulo. De café, el borde posterior del acetábulo. De amarillo, la línea de Shenton, que se traza siguiendo el borde inferior del cuello femoral y el borde superior del agujero obturado. De verde, la lágrima radiográfica o gota de lágrima, el cual es una estructura complicada que representa la confluencia de diversas líneas proyectadas desde distintos planos coronales. Tiene dos componentes: el lateral, formado por la parte inferior de la pared anterior del acetábulo, y la medial, formado por el canal obturador y la región anteroinferior de la lámina cuadrilátera. De color café claro está el canal del obturador. Las siguientes son proyecciones especiales, incluyen oblicuo alar y obturatriz, que son complementarias para definir la fractura, pero se verá en su tema correspondiente más adelante. La siguiente es la proyección entrada o inlet de la pelvis, y en ese video se puede observar cómo se toma la técnica para esta proyección. Se obtiene con el paciente decúbito supino y el haz de rayos X dirigido 60 grados en dirección caudal, perpendicular al reborde de la pelvis. Es útil para determinar el desplazamiento anterior o posterior de la articulación sacroiliaca, del sacro o del ala ilíaca. También puede detectar deformidades en rotación interna del ilíaco y lesiones por impactación del sacro. En la siguiente diapositiva se puede observar una comparación de cómo es la proyección de entrada de la pelvis a manera de esquema en la imagen izquierda y en la radiografía en la imagen derecha. En esta última también se puede observar puntos anatómicos importantes. En las siguientes imágenes se observa una comparación de cómo se vería la proyección de entrada de la pelvis a manera esquemática en la imagen izquierda y en radiografía en la imagen derecha. Como se puede observar en la radiografía, se observan puntos anatómicos enumerados, los cuales son el 1, cresta ilíaca, el 2, la espina ilíaca anterosuperior, el 3, la espina ilíaca anteroinferior, el 4, el borde pélvico, el 5, trocánter mayor del fémur, 6, acetábulo, 7, cuello femoral, 8, trocánter menor del fémur, 9, sínfisis del pubis, 10, cuerpo del pubis, 11, tuberosidad isquiática, 12, isquión, 13, espina isquiática, 14, ilion y 15, la articulación sacroiliaca. La siguiente proyección es la proyección de salida o outlet de la pelvis, y en el siguiente video se puede observar la maniobra de cómo se obtiene esta proyección. Se obtiene con el paciente en decúbito supino y el haz de rayos X dirigido 45 grados en dirección cefálica. Es útil para determinar el desplazamiento vertical del hemipelvis. Puede mostrar signos sutiles de rotura del anillo pélvico, como un ligero ensanchamiento de la articulación sacroiliaca, una discontinuidad en los bordes del sacro, la presencia de fracturas no desplazadas del sacro o la rotura de los agujeros sacros. En las siguientes imágenes también se observa una comparación de cómo se ve de manera esquemática en la imagen izquierda, de manera radiográfica en la imagen derecha. Los signos radiográficos de inestabilidad incluyen desplazamiento sacroiliaco de 5 milímetros en cualquier plano, línea de fractura posterior con separación y fractura avulsión de la apófisis transversa de L5, del borde lateral del sacro o de la espina isquiática. Estos tres signos se pueden observar en la siguiente imagen radiológica. Los siguientes son las clasificaciones de las fracturas de la pelvis. La primera de ellas es la de Young y Borges, basada en el mecanismo de la lesión. La primera categoría es la de compresión lateral dividida en tipo 1, 2 y 3. La de tipo 1, de manera característica, es una compresión del sacro del lado del impacto. En la imagen puede observarse del lado derecho una animación que representa los mecanismos de lesión y del lado izquierdo una radiografía AP que es de un paciente de 16 años que sufrió un accidente automovilístico. Se pueden observar fracturas bilaterales de las ramas púbicas superior e inferior derecha, indicado con las flechas en color negro, y una sutil rotura del sacro derecho, indicado con la flecha blanca. Con respecto a la lesión por compresión lateral tipo 2, esta es una fractura en forma de semiluna del ala ilíaca ipsilateral al impacto. Del lado derecho se observa una representación del mecanismo de lesión
y en el lado izquierdo una radiografía que corresponde a una mujer de 18 años que sufrió un accidente automovilístico. Se pueden observar fracturas de las ramas púbicas superior e inferior superpuestas en el lado izquierdo indicado con las flechas blancas y un ensanchamiento de la articulación sacroiliaca izquierda indicado con la flecha de color negro. La compresión lateral tipo 3 está dada por una fractura por compresión lateral de tipo 1 o 2 en el lado del impacto y una lesión contralateral característica denominada en libro abierto. En el lado derecho podemos observar una animación que representa el mecanismo de lesión y a la izquierda una radiografía antero-posterior que muestra una hemipelvis izquierda desplazada hacia medial. Asimismo, se aprecian fracturas de las ramas púbicas superior e inferior bilaterales señalado con flechas en color blanco y una fractura por compresión a través del sacro izquierdo indicado con la flecha color negro. También se observa un gran ensanchamiento de la articulación sacroiliaca derecha en el lado contralateral indicado por la punta de flecha. Se puede apreciar una sutil rotación externa del ala ilíaca, los cuales son hallazgos indicativos de la lesión denominada pelvis azotada por el viento. La clasificación de Young y Burgess por compresión anteroposterior es el resultado de una fuerza aplicada a la parte anterior de la pelvis, bien mediante un impacto directo o por transferencia indirecta a través de los miembros inferiores o de las tuberosidades isquiáticas, y ocasiona lesiones por rotación externa, diástasis de la sínfisis o fracturas longitudinales de las ramas. Eso se subdivide en tipo 1, 2 y 3 que se explicarán más adelante. La tipo 1 es una diástasis de la sínfisis del pubis de 2.5 centímetros. Es una fractura vertical de una o ambas ramas del pubis, con integridad de los ligamentos posteriores. Esta fractura es estable. En la imagen se puede observar tres divisiones. En la izquierda, a manera de esquema, cómo se ve la fractura o la diástasis de la sínfisis. En la parte de abajo, un video explicativo acerca del mecanismo de lesión. Y en la derecha la imagen radiográfica, en donde se puede observar la diástasis de la sínfisis señalizada por la cabeza de la flecha blanca. La estructura que está señalada por las flechas superiores es la vejiga con contraste. La tipo 2 es una diástasis de la sínfisis del pubis mayor a 2.5 centímetros, en donde la rotura de los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos y de la sínfisis, junto con la integridad de los ligamentos sacroiliacos posteriores, ocasionan una lesión denominada en libro abierto, que tiene inestabilidad en rotación interna y externa, pero se conserva la estabilidad vertical. En la siguiente imagen también se puede observar una división en tres partes. En la imagen superior izquierda se puede observar a manera de esquema cómo es la fractura. En la imagen inferior se puede observar un video del mecanismo de elección de la fractura. Y en la imagen derecha se puede observar la radiografía en donde la flecha blanca señala la diástasis de la sínfisis del pubis y la flecha negra se puede observar un ensanchamiento de la articulación sacroiliaca izquierda. La tipo 3 es una disrupción completa de todos los ligamentos. Es una fractura tanto rotacional como verticalmente inestable. La siguiente imagen, teniendo la misma estructura que las anteriores, me saltaré directo a la radiografía de esta fractura, donde evidentemente se puede observar una diástasis de la sínfisis del pubis y señalado con la flecha negra se puede observar un ensanchamiento de la articulación sacroiliaca derecha. En cuanto a la flecha blanca se puede observar o señaliza una fractura de ilium izquierda desplazada. En cuanto a las cabezas de flechas negras, estas están señalando múltiples fracturas de tipo avulsión. La siguiente clasificación de Young y Burgess por cizallamiento vertical. Esta se produce por fuerzas verticales o longitudinales en caída sobre el miembro inferior en extensión. Estas lesiones se asocian de forma característica a una rotura completa de los ligamentos de la sínfisis, sacrotuberosos, sacroespinosos y sacroiliacos, y ocasionan una inestabilidad extrema, habitualmente en dirección cefálica, debido a la inclinación de la pelvis. En la siguiente imagen se puede observar la radiografía de esta fractura, donde con flecha blanca se puede observar un ensanchamiento o una diástasis de la sínfisis del pubis, y con flecha negra se puede observar un ensanchamiento de la articulación sacroiliaca izquierda, con un desplazamiento craneal relativo de la hemipelvis izquierda. La siguiente clasificación es la de Tile. Esta se va a dividir en tipo A, B y C. Las de tipo A son fracturas consideradas estables ya que no afecta al anillo pélvico. Las A1 son por avulsión y las A2 son mínimamente desplazadas pero estables. En las A1 la avulsión puede ser en las espinas ilíacas o en la tuberosidad isquiática
y las A2 se pueden dar en el ala ilíaca o en las ramas del anillo obturador. En esta radiografía anteroposterior podemos observar una fractura de tipo Tile A1 por avulsión. La flecha amarilla señala la tuberosidad isquiática en un adulto cuyo mecanismo de lesión fue una contracción brusca de los músculos isquiotibiales mientras jugaba al tenis. En esta radiografía AP podemos observar señalado con flecha amarilla una fractura tipo A1 por avulsión de la espina ilíaca antero-inferior por una contracción brusca del músculo recto femoral. La siguiente también es una radiografía AP donde la flecha amarilla señala una fractura tipo A2 del ala ilíaca derecha en un paciente de 62 años que sufrió un traumatismo directo. Las TILE tipo B van a presentar una inestabilidad rotatoria y una estabilidad vertical. Las tipo B1 presentan una inestabilidad en rotación externa y una lesión en libro abierto. Las tipo B2 presentan una lesión por compresión lateral, inestabilidad en rotación interna, lesiones únicamente ipsilaterales. Y las tipo B3, lesión por compresión lateral, inestabilidad rotatoria bilateral o en asa de cubo. La siguiente es una radiografía AP que presenta una fractura tipo B1 del lado derecho por compresión anteroposterior, además de una disyunción púbica indicada con las flechas en color blanco. Se identifica una fractura de la columna anterior del acetábulo que se extiende al anillo obturador y está señalada con las flechas amarillas. Esta es otra radiografía AP donde las flechas superiores señalan una fractura tipo B3 o en libro abierto bilateral por compresión anteroposterior tras una caída desde un caballo. Las fracturas de la clasificación de Tile tipo C tienen inestabilidad rotatoria y vertical y se subdividen en C1, C2 y C3. La tipo C1 es una fractura completa unilateral del arco posterior. En la imagen se puede observar a la izquierda un esquema de cómo es la fractura y en la imagen de la derecha una radiografía de esta, en donde se puede observar por las flechas amarillas una disyunción sacroiliaca y fractura de las ramas púbicas izquierdas por cizallamiento vertical. La C2 es una fractura unilateral del arco posterior asociada a una fractura contralateral incompleta. En la imagen se puede observar en la izquierda un esquema de esta fractura y en la derecha una radiografía de esta misma, en el que se señaliza por las flechas amarillas una fractura bilateral del sacro, completa del ala sacra izquierda e incompleta de la derecha, por cizallamiento vertical. La C3 es una fractura completa bilateral del arco posterior. En la imagen a la izquierda se puede observar el esquema de cómo es la fractura y en la derecha la radiografía correspondiente, donde se señaliza con las flechas amarillas una fractura bilateral del sacro y por las flechas blancas fracturas de las ramas púbicas a nivel de la sínfisis. Las fracturas que pueden tratarse de modo conservador son la mayoría de las fracturas por compresión lateral de tipo 1 y por compresión anteroposterior de tipo 1. Fracturas con diástasis del pubis de 2,5 centímetros y la rehabilitación consiste inicialmente en carga de peso protegida, en general con andador o bastones. Tras iniciar la movilización es necesario un control radiológico seriado para detectar un posible desplazamiento secundario. Si se llega a detectar un desplazamiento secundario del anillo posterior mayor a 1 centímetro, es preciso interrumpir la carga de peso y considerar el tratamiento quirúrgico si hay un desplazamiento manifiesto. En cuanto a las indicaciones absolutas del tratamiento quirúrgico, estas van a ser únicamente dos. La primera, fracturas abiertas de pelvis o asociadas a perforación visceral que requiere una intervención quirúrgica inmediata. Y dos, fractura en libro abierto o con inestabilidad vertical en un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica. Las indicaciones relativas de tratamiento quirúrgico son diástasis de la sínfisis mayor a 2,5 centímetros, esto que ocasione una pérdida de la estabilidad mecánica, una dismetría mayor a 1,5 centímetros, una deformidad rotatoria, desplazamiento del sacro mayor a 1 centímetro y dolor intratable. Las complicaciones son infección, incidencia de 0 a 25%, tromboembolia, riesgo de trombosis venosa profunda por lesiones del sistema venoso pélvico, consideración en mala posición, puede causar discapacidad, dolor crónico y o dismetría, pseudoartrosis en pacientes hemodinámicamente estables, incidencia de 3% y en inestables 38%, compresión lateral, la principal causa de muerte es traumatismo craneoencefálico, compresión anteroposterior. Las lesiones de la pelvis y las lesiones viscerales importantes ocasionan la muerte.
Compresión AP de tipo 3, inestabilidad posterior, mortalidad del 37%, cizallamiento vertical, mortalidad de 25%.